del infarto reciente. Si usted revisa las definiciones, va a encontrar múltiples definiciones, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, el aspecto clínico, el aspecto de la especialidad, ¿no? De cardiología, y a nosotros lo que más nos interesa, pues, desde el punto de vista histopatológico. Entonces hay diferentes clasificaciones o definiciones que se ha hecho teniendo en cuenta incluso hoy en día en base a los exámenes diagnósticos, ¿no? A la utilización de exámenes especializados o tal vez así el uso de algunos marcadores incluso, ¿no? En el caso de nosotros, teniendo en cuenta pues los alcances que se ha podido obtener gracias a la microscopía electrónica. Entonces, esto para nosotros, por ejemplo, se ha hablado incluso de una cuarta definición, se define el infarto de miocardio como una muerte celular, ¿no? La cual es causada por un estado prolongado de isquemia. Ya todos sabemos que es una isquemia, ¿no es cierto? Los primeros cambios celulares que se pueden observar se da justamente entre los 10 a 15 minutos de iniciada esta isquemia, ¿no? Y esos cambios se va a caracterizar por una disminución del glucógeno celular, por una relajación de las miofibrillas y por una desorganización. Tengan presente que, tengan presente que todos los tejidos tienen un tiempo, ¿no es cierto? Tienen un tiempo en que, dada alguna injuria, puede presentar una lesión reversible, ¿no es cierto? Y si esta llega a su límite, es decir, si la injuria sigue por un tiempo prolongado, que depende mucho del tejido, ya pasamos a presentar lesiones irreversibles o incluso muerte celular, ¿no? Entonces esos tiempos es muy significativo y es específico para cada órgano. Por ejemplo, ustedes sabrán que el sistema nervioso central, el cerebro, con 3 minutos de hipoxia, por ejemplo, ya puede haber unas secuelas severas, ¿no? Más de 5 minutos ya puede presentarse una muerte cerebral. En el caso del corazón, es crucial los 30 minutos, ¿no? Hasta los 30 minutos podemos encontrar nosotros una lesión reversible. Es decir, que ese paciente que tiene una isquemia, tiene un infarto, ¿no? Provocado por una isquemia, por una trombosis, probablemente, si llega dentro de esos 30 minutos a la sala de operaciones, rápidamente le pueden sacar todos esos trombos, le pueden despejar toda esa zona ocluida, de tal forma que el corazón no sufra un daño permanente. Es que no se dio la lesión irreversible, por lo tanto, ese corazón, digámoslo así, sigue intacto, ¿ya? Pero eso cuando esto no supera ese tiempo. Por eso que ustedes habrán visto en las películas, sobre todo de Estados Unidos, europeas, donde está el 911, pues si trabaja como debe ser, donde hay un sistema de conducción del paciente a través de helicópteros incluso, ¿no es cierto? Y se van a la comunidad o al condominio, qué sé yo, al lugar donde está el paciente y sufre el infarto, pues rápidamente llegan y llegan a los helipuertos, ¿no? El puerto de los hospitales y rápidamente en menos de 15 a 20 minutos ya están prácticamente desobstruyendo todas esas vías. Entonces ese paciente se le recupera totalmente. En nuestro medio ya saben que eso es un poco utópico, ¿no? Por eso que generalmente se encuentran pacientes que ya queda un daño permanente, ¿no? Daño permanente que es de tipo agudo y que si no compromete zonas extensas, pues sencillamente se puede librar de la muerte súbita, en este caso, ¿no? Pero eso justamente da pie a la segunda parte, que es la del infarto crónico, ¿no? O infarto antiguo. Entonces, en la microscopía del infarto reciente, vamos a ver aquí a la microscopía electrónica que ya hay algunas alteraciones que se muestran a nivel mitocondrial. Se puede presentar necrosis de los miocitos y se produce después de varias horas ya este daño, ¿no? Se puede presentar después de varias horas y progresa desde su endocardio hacia la superficie. La implementación en tiempo adecuada de las técnicas de reperfusión reduce el daño, es lo que le decía, ¿no? Entonces, el tejido miocárdico pues, puede hasta 30 minutos tolerar, ¿no? Y no dejar daño, no dejar una secuela.
Aquí tenemos, por ejemplo, esta muestra, obviamente son de pacientes que han muerto, ¿no es cierto? Han muerto por infarto de miocardio. Estos son cortes concéntricos que se hace el corazón, de corazones extraídos en sala de necropsias. Y ahí pueden ver ustedes claramente unas zonas hiperpigmentadas, color rojo, ¿no es cierto? Bien rojizos. Esas son las zonas de infarto agudo reciente miocardio. Son zonas de hemorragia que se puede apreciar acá. Entonces, ahí, como está indicado muy bien por las flechas, esta es una parte anterior del ventrículo izquierdo hacia la parte anterior del tabique interventricular. Y vemos aquí que las paredes del ventrículo izquierdo y derecho son ligeramente más gruesos de lo normal, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que este paciente ya está con algún tipo de compensación cardíaca para cumplir con toda su función cardíaca. Acuérdense que el corazón se hipertrofia para compensar las demandas de sangre que hay en el organismo. Aquí en esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver la pared libre del ventrículo, desde el epicardio. Vemos aquí el epicardio, ¿no? Ahí tienen. Por acá tenemos el endocardio, por acá está la cavidad, ¿cierto? La cavidad ventricular. Y por acá tenemos. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces vemos aquí que esta zona. Sí, es rico, ¿ah? A ver, por favor, cierren sus Ya micros. planeé, ya voy a tomar mi té de hibisco. Por favor, cierren sus micros. ¿El de frutos rojos? No hay. No, el té de hibisco de frutos. Ese creo que sí bien. Sí, ese tomé yo el miércoles. ¿Todo rico? Sí. Eso sí, porque... A ver, sección mercado, por favor, se han equivocado de dirección. Bien, entonces aquí en esta zona se puede ver a lo largo de su endocardio. Hay unas zonas, como pueden notar, hiperpigmentadas, ¿no? Si nos fijamos acá, aquí estamos en el lado derecho del endocardio. Por debajo del endocardio se puede ver una zona pálida que consiste en miocitos cardíacos, ¿no? Acá podemos ver pues una degeneración miocárdica. El área infarto visible se torna un tanto hiperosinofílica, ¿no? Bien rosado. Sin embargo, tenemos otra zona donde vamos a encontrar miocitos vaculados, ¿no? Vaculados. Es la separación ya con el miocardio normal. Entonces, nótense que hay una zona infartada, una zona que está limitando prácticamente el avance de esta zona de infarto y la otra zona que conserva todavía el miocardio normal. Aquí en esta otra imagen podemos ver el área de infarto está en esta zona, ¿no? Como pueden ver, se nota más rosado, es hipereosinofílica. Y si notamos nosotros a mayor aumento, vamos a ver que empieza la destrucción celular, empieza la alteración nuclear, posteriormente empieza la afectación mitocondrial. Entonces vemos aquí una zona de miocitos vaculados, ¿no es cierto? Porque primero se hincha la célula, después se destruye, adyacente a las zonas infartadas, que viene a ser esto. Y por acá está ya la zona, digamos, normal del corazón, ¿no? Entonces, al dañarse todo esto, al necrosarse todo esto, vamos a tener que esta zona normal va a tener que compensar la función de esta zona que ya no va a estar. Esta zona, si logra sobrevivir el paciente, esta zona va a terminar en tejido fibroso, ¿no es cierto? En un tejido cicatricial, que en forma compensatoria, en forma de ayudar al tejido sano que se va a quedar, aquí va a empezar a formarse nuevos vasos sanguíneos, de tal forma que brinden mayor aporte sanguíneo a este miocardio que todavía está intacto, pero que para suplir esa función de toda esa área dañada va a tener que hipertrofiarse. Entonces aquí vamos a encontrar una hipertrofia miocardio. Ojo, es una hipertrofia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Un aumento de masa como consecuencia del aumento del volumen de la célula.
No hay aquí un aumento en el número de las células. Las células solamente se hinchan, pero es el mismo número. Aquí en este caso tenemos el endocardio, ¿no? Una zona de degeneración vascular o endocárdica también. Y el área de infarto, ¿no? El área de infarto. Y por acá con algunas células rojas. Entonces, como les dije, si vamos nosotros a mayor aumento, vamos a encontrar el daño a nivel celular. Aquí en esta otra podemos ver un miocardio funcional y un miocardio dañado. Las áreas de infarto son todas estas zonas, ¿no? Todas estas zonas son, miren, si ustedes se fijan con atención, hay unas zonas hiperpigmentadas, ¿no es cierto? Miren, zonas hiperpigmentadas, ¿no? Entonces, esas son las zonas de infarto reciente. Aquí mismo en esta imagen, ¿no? Vemos acá en un área de infarto. Acuérdense ustedes que al haber la isquemia y las células, los biocitos empiezan pues a morirse literalmente por falta de oxígeno. Estos en esa evolución van a adquirir un aspecto vidrioso. Vemos que empiezan a perderse los núcleos y las células empiezan a romper, ¿no? Por eso primero se hinchan. Y aquí podemos ver, si se fijan ustedes, los círculos azules, podemos ver aquí varios núcleos justamente que están con esa evolución. O sea, no hay núcleos y la célula está empezando a destruirse. Aquí en este otro corte son cortes concéntricos, donde se puede ver aquí un infarto miocardio agudo también de la cara anterior y posterior del ventrículo izquierdo, y donde además se observa un trombo, ¿no? Hacia la punta. Miren ahí toda esta zona, y se puede ver claramente dos zonas bien notorias, ¿no? Una zona un tanto color más regular, mientras que vemos una zona más pálida, hiperpigmentada, ¿no? O hipopigmentada, como pueden ver ahí. Acá, por ejemplo, vemos dos zonas bien definidas. Aquí, por ejemplo, es una zona blanquecina, ¿no es cierto? Que si lo vemos al microscopio, es una zona de fibrosis, mientras que acá vamos a ver una zona más bien marrón violáceo de aspecto hemorrágico. Esto es un evento agudo. Aquí estamos frente a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Reciente, mientras que estaríamos frente a un infarto antiguo, más bien, con zonas de cicatrización ya. Por eso nótense que incluso la pared ventricular se nota mucho más engrosada, ¿no? De aquí a mayor aumento, si vemos nosotros las arterias coronarias, podemos ver ahí que incluso están ocluidas por la presencia de estos trombos, ¿no? Acá, por ejemplo, se pueden ver un trombo prácticamente bien adherido a la pared. O acá en esta otra, miren, donde se puede ver gran parte de toda la arteria que está comprometida. Bien, entonces cuando nosotros hablamos de la microscopía, del infarto antiguo miocardio, tengamos presente que realmente para la medicina actual, la importancia del infarto antiguo, el infarto crónico que se llama miocardio, es en realidad por los casos que puede presentarse con muerte súbita, ¿no? Con una muerte súbita cardíaca. Entonces, el antecedente de haber tenido un infarto agudo de miocardio lo convierte al paciente, pues, realmente en un paciente de muy alto riesgo, ¿no? Entonces, eso motiva a fortalecer el diagnóstico, por establecer qué factores de riesgo puede tener el paciente para, de alguna forma, evitar y prolongar su estado de salud. El infarto miocardio crónico, o conocido también como siglas de IMC, es una condición que se vincula muy estrechamente a la muerte súbita cardíaca, ¿no? Considerado como un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, tenemos nosotros ahí que va a ser independiente para presentar un evento cardíaco súbito, sobre todo en un paciente que no se ha recuperado bien de un infarto agudo.
Se dice que hasta al año 8 meses todavía de haber sufrido un infarto agudo de miocardio hay riesgo de muerte súbita y de repetir un infarto, pues con un pronóstico sombrío. Pero por sí solo se sabe que estos factores de riesgo cardiovasculares van a incrementar la probabilidad para que ocurra una muerte súbita cardíaca hasta incluso 50% de los pacientes que sobrevivieron a un infarto agudo de miocardio, ¿no? Como le dije, eso se va hasta el año y medio, ¿no? Y aquí podemos ver estas zonas blanquecinas, ¿no? Estas zonas que ya nos hacen pensar en una zona más daño. Por ejemplo, veíamos en este corte, estas son las zonas agudas, pero sin embargo esta zona, miren ahí, se ve más pálida. Probablemente acá, si nos vamos a ver a mayor aumento, encontremos zona de tejido cicatricial. O acá, por ejemplo, en que está empezando ya la reparación. Acuérdense ustedes que una vez que se empieza a destruir las células, empiezan los macrófagos, ¿no? Empiezan a activarse. Y también se empiezan a activar, pues, por parte del tejido conjuntivo, todos los mecanismos de regeneración, reparación y cicatrización de los tejidos, ¿no? De tal forma que todo este proceso puede tardar entre 4 semanas a 8 semanas, es decir, de 1 a 2 meses. Pero estos cambios ya empiezan a notarse antes de la 4ª semana, en que empezamos nosotros a ver realmente un destino de recuperación de ese tejido que ha sido dañado, ¿no? Obviamente el paciente no ha muerto, pero por lo menos está tratando de reparar toda esta parte dañada. Ustedes saben que el miocardio o las células miocárdicas no tienen capacidad de regeneración, por lo tanto las células que están muertas son reemplazadas por tejido conectivo, por tejido fibroso. Pero la propiedad, o por lo menos la compensación que da este tejido fibroso, es que va a facilitar para las células miocárdicas que quedan el aportarles mayor aporte sanguíneo. ¿Cómo lo logra eso? Formando nuevos vasos sanguíneos. Entonces ahí encontramos una neovascularización dentro del tejido fibroso y la hipertrofia del miocardio que está alrededor de la zona dañada. Eso se observa a más o menos a partir del segundo mes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la evolución de los cambios morfológicos que se observan en el infarto de miocardio. Miren acá lo que les decía. Lesión reversible de 0 a media hora, ¿cierto? Entonces, si el paciente llega ante la media hora a la sala de urgencias, sencillamente se le recupera al paciente y no queda ningún daño. A la microscopía electrónica, ¿no? Si se biopsiara aquí en esta muestra, vamos a encontrar relajación de las miofibrillas, pérdida de glucógeno y tumefacción mitocondrial. Entonces, eso se ha podido hacer gracias a la microscopía electrónica. Pero como ven acá, no hay un daño permanente. Aquí son lesiones reversibles. Este tejido se recupera totalmente. Sin embargo, pasada la media hora, ocurre toda una cronología de la lesión isquémica, ¿no? Entonces vemos aquí que la lesión reversible a partir de la media hora, se puede notar, y vemos su evolución, pues que puede darse entre la media hora a las 4 horas, de las 4 horas a las 12 horas, que significaría el primer día. Luego vienen lesiones del segundo día, luego del primer al tercer día, del 3 al 7º día, a una semana, de 7 días a 10 días, de 10 días a 2 semanas, al mes, y 2 meses y más de 2 meses. Y esos son más o menos lo que también ya habíamos mencionado en la clase anterior, los daños histológicos que podemos reconocer. Por lo menos lo que nosotros podemos alcanzar a ver dentro de la microscopía que vemos en la práctica, está todo lo concerniente a esto, a la microscopía óptica, donde se puede reconocer en los diferentes tejidos, más o menos en qué tiempo, en qué cronología de la isquemia estamos, ¿no es cierto? Por ejemplo acá,
De media hora a 4 horas, a la microscopía óptica usualmente no vemos mayor cambio, sino solamente el hecho de ver unas fibras miocárdicas elongadas, alargadas, lo cual hace que estas se ondulen, ¿no? Y veamos ahí una ondulación variable de las fibras, ¿no? En el borde. Mientras que a las 4 a las 12 horas, vamos a encontrar aquí que comienza la necrosis por coagulación, va a haber edema y hemorragia. El edema, lo que le decía, ¿no? La hinchazón y posterior destrucción del núcleo. Y en el otro extremo, ya pasados los 2 meses, como le decía, ya encontramos una cicatriz con colágeno denso, ¿no? Denso, y donde ya encontramos ya la conformación pues, de la neovascularización para poder aportar riego sanguíneo al miocardio sano que se queda. Aquí en esta otra, podemos ver aquí, miren, fibras musculares muertas. Como ven, no se distinguen núcleos, ¿no es cierto? Se ven incluso algunas bandas, pero no se ven los núcleos celulares, ¿no? Y hay unas zonas de hemorragia. Aquí tengamos presente que el cambio más temprano, histológicamente, en un infarto de miocardio, en el primer día, es la necrosis, ¿no? Pero como ya vimos ahí, todos estos cambios se presentan sobre todo a partir de las 4 horas, ¿no? De la necrosis de la banda de contracción, las fibras de miocardio comienzan a perder las estrías, ¿no? Como pueden ver acá. Y los núcleos no son claramente visibles, ¿no? Los núcleos están que se pierden. Asimismo, hay bandas de contracción onduladas de color rosa oscuros, irregulares, que se extienden a través de las fibras. O aquí en esta otra, que es más o menos de 12 a 24 horas, donde podemos ver que las fibras miocárdicas todavía están bien delineadas, pero vemos aquí con un citoplasma eosinófilo rosa intenso. Pierden también sus estrias transversales. El núcleo se puede ver ligeramente. Asimismo, algunas fibras de miocardio muestran alguna hipertrofia, ¿no? Ahí se puede ver en la zona de infarto. Ahí se puede ver algunos núcleos. Y aquí algunas fibras miocárdicas hipertrofiadas, portando vasos sanguíneos. O acá en esta otra, donde vemos la zona de necrosis, la ausencia de núcleos, algunos leucocitos y los vasos sanguíneos, ¿no? Aquí estamos frente a un infarto de miocardio de 12 a 24 horas, en que las fibras del miocardio aún están bien delimitadas todavía. Como puede verse ahí, hay un citoplasma eosinofílico, es decir, un color rosado intenso, pero perdieron sus estrias transversales y también han perdido el núcleo. El espacio intersticial puede estar infiltrado también con glóbulos rojos, como puede ver acá, ¿no? Y hacer la distinción entre los leucocitos intersticiales, ¿no? De los que se encuentran acá, que se encuentran en el intersticio, con los que se encuentran fuera de las fibras miocárdicas, ¿no? Y a su vez en el núcleo miocárdico, el cual va a estar ausente, pues, ¿no? Como dijimos, el núcleo se pierde. En este otro encontramos hemorragia intensa, ¿no es cierto? Miren estas zonas de hemorragia, ahí está, glóbulos rojos, que están entre las fibras, entre el intersticio, con banda de contracción ahí, y hay necrosis también, ¿no? Hay necrosis de los miocárdicos, por lo tanto no se observan los núcleos. Aquí en esta otra, un infarto reciente miocardio de las primeras 24 horas, donde podemos ver aquí la ausencia de núcleos, miocitos con necrosis, ¿no? Ya no se observan núcleos en el interior, solamente se ve una sola mancha rosada, algunos leucocitos en el espacio intersticial y algunos glóbulos rojos nuevamente. Este es un infarto de 1 a 2 días de evolución. Como pueden ver ahí, casi todos los núcleos de la célula miocardio han desaparecido, ¿no? Miren ahí, un solo manto rosado, ¿no es cierto? Miren, un solo manto rosado. Cuando llamamos por su histología normal, que estas son fibras ¿no es cierto? En pantalón que se llaman, y donde podemos encontrar los núcleos rectangulares ubicados en el centro de la célula. Sin embargo, ya no hay células acá. Comienza una inflamación aguda, y esto sí se puede traducir clínicamente. Si le hacemos un electrocardiograma al paciente, ya vamos a encontrar aquí algunos cambios
algunos cambios electrocardiográficos. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la fracción en la membrana basal de la creatina quinasa. Este es un infarto más o menos de 3 a 4 días. Hay un infiltrado celular inflamatorio agudo extenso, como pueden ver. Miren ahí, ¿no? En el intersticio. ¿Miren? Leucocitos polimorfonucleares. Y además de zona de necrosis, ¿no es cierto? Por estos tiempos, entonces empiezan a aparecer ya los macrófagos, ya, porque ahí hay zona de destrucción. Entonces empiezan a aparecer los macrófagos para hacer la limpieza prácticamente de todo ese espacio dañado. Aquí encontramos, por ejemplo, si fijan ustedes acá, hay unas dos zonas más organizadas, ¿no? Más o menos entre la primera y segunda semana, hay fibras miocárdicas normales, ¿no? En la parte superior, no están tan normales como pueden ver porque están bien un poco hipertrofiadas, ¿no es cierto? Y debajo de estas hay muchos macrófagos, miren acá. Los macrófagos están tratando de eliminar todo el material destruido acá, ¿no es cierto? Y paralelamente empiezan a formar tejido fibroso. Aquí toda esta zona se llena de colágeno y posteriormente empieza a formar los vasos, los nuevos vasos, ¿no? La neovascularización. Como puede verse, junto con números capilares y poca colagenización. Ahí empiezan los capilares a organizarse. Acá en esta imagen se pueden ver cinco estadios de un infarto, ¿no? En la primera imagen, por ejemplo, es de un día de infarto, donde se puede ver una necrosis coagulativa, y pueden ver zonas elongadas, el infiltrado y la ausencia de núcleos con zonas pequeñas de necrosis. Aquí en esta otra imagen se caracteriza por, como pueden ver, hay una densa población de infiltrado inflamatorio leucocitario, ¿no? Lo cual puede perdurar por los segundo y tercer día. En esta imagen, como ven acá, ya se pueden ver algunos macrófagos y se pueden ver aquí también algunos miocitos que están necrosados. Entonces los macrófagos están empezando a hacer la limpieza de toda esta zona, ¿no? Y esto se observa al final de la primera semana, ¿no? El cual puede prolongarse incluso hasta los 10 días. Acá en esta otra imagen podemos ver el gran tejido granulatorio, ¿no es cierto? Miren ahí, gran cantidad de tejido de granulación. Y fíjense ahí la gran cantidad de capilares también. Entonces está paralelamente empezando la neovascularización, ¿no? Ahí pueden ver. Mientras que en esta última imagen, que es de coloración especial, se puede ver cómo las células miocárdicas dañadas ya pasan a ser reemplazadas por tejido fibroso, ¿no? Ahí se puede ver la cantidad de tejido colágeno que está tratando de recuperar o está tratando de evitar el mayor daño y de alguna forma de recuperar la función cardíaca a costo pues de que las células miocárdicas normales terminen sobrecargándose el trabajo de la zona dañada. Aquí en este corte vemos acá, el miocardio está debajo de la superficie endocárdica, ¿no? Esta es la zona del endocardio. Vean ahí una fibrosis pálida, ¿no? En esta zona. Y también se observa ya colagenización. Esto es lo que ocurre ya cuando empieza el proceso de curación de un infarto agudo de miocardio subendocárdico. Aquí en la mayoría de los casos se puede observar la cicatrización, miren ahí, bastante avanzada. Esto se puede observar al final de la sexta semana, o sea, mes y medio más o menos. Nótense, estas zonas son miocardio normal, pero si ustedes fijan con atención, toda esta zona de colágeno, ahí encontramos nuevos vasos, miren, nuevos vasos. ¿Ya? Y si se fijan, miren acá, estas células miocárdicas que quedan están mucho más gruesas que lo normal, ¿no? Igual acá. Entonces, todo el contorno, toda la parte periférica que a la zona reparada, pues tiene que hipertrofiarse, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos una cicatriz de tejido colágeno denso. Y aquí este cuadrito, esto, muy interesante que lo revisan, sobre todo para que puedan entender la evolución clínica que van ustedes a tener también con su paciente, ¿no? Aquí nuevamente, en esta imagen podemos ver pues los cambios que se pueden observar. Por ejemplo, acá, gracias a la microscopía electrónica, se ha podido establecer la fase de lesión reversible y irreversible, lo cual está dentro de la primera media hora, las primeras 4 horas, ¿no es cierto? Habíamos mencionado algo acerca de depresión de glucógeno, tumefacción de mitocondrias, relajación de miofibrillas, elongación de estas con relajación y formación de fibras ondulantes, y la zona irreversible, con alteración de sarcolemas, densidades mitocondriales amorfas, ¿no? Entonces, hay daño mitocondrial aquí. Aquí también se puede ayudarse para ver la divergencia de tejido con reconocimiento o con ayuda de histoquímica, de tinciones histoquímicas, que nos permite ver algunas zonas dañadas. Con la microscopía óptica ya se pueden observar daños permanentes ya, pero como pueden verse, estos daños se dan en un tiempo de más data, ¿no? Donde encontramos ya un miocardio muerto, ¿no? El tejido miocárdico acumulado ahí, y que podemos ya hablar acá ya de varias horas de producida la lesión isquémica, incluso hasta varios días a semanas. Entonces ahí, este cuadrito lo revisan bien para que puedan ustedes entender mejor cómo se da para que puedan interpretar mejor todas las láminas presentadas anteriormente, ¿no? Y desde el punto de vista clínico, pues a eso le añadirán la utilización de algunos exámenes ahí para que vean cómo está el daño, cómo va evolucionando ese infarto, ¿no? Aquí igualmente en esta imagen, miren ahí, se ven zonas friables, zonas pálidas, ¿no? Microscópicamente, y donde se puede ver aquí a corte microscópico el típico infiltrado inflamatorio, ausencia de núcleos en el miocardio, y estamos hablando pues de un infarto de miocardio reciente, ¿no? Aquí en estas vistas macroscópicas se puede ver las complicaciones que se pueden darse con las rupturas del corazón. Por ejemplo, acá miren, acá hay ruptura, ¿no? Entonces, como ven, eso termina produciendo un taponamiento cardíaco, dado que la sangre que sale del ventrículo principalmente se empieza a acumular en el pericardio, ¿no es cierto? Y este a su vez termina pues aplastando prácticamente el corazón, produciendo un paro cardíaco por taponamiento cardíaco, ¿no? Entonces, miren, todos estos son complicaciones que se pueden presentar y donde se ve claramente las zonas de perforación. O acá, por ejemplo, en esta zona, que es en la imagen F, ¿no? Donde se puede ver ahí un aneurisma acá, ¿no? Miren ahí, hay una dilatación, ¿no? Acá también se observa una dilatación, acá hay una dilatación, por lo tanto esa dilatación es recubierta por tejido fibroso, el cual es una capa bastante delgada y con bastante riesgo de romperse también y producir muerte súbita por ruptura miocárdica. Acá pueden ver en esta otra imagen una complicación de un infarto miocardio transmural, miren ahí, miren semejantes zonas de coágulos, ¿no? Más probable que ocurra en la primera semana, entre los 3 y 5 días después del evento inicial, cuando el miocardio es más blando. La flecha blanca marca el punto de ruptura, ¿no? En este infarto miocardio antero inferior de la pared libre y el tabique del ventrículo izquierdo. Ahí se pueden ver coágulos de sangre rojo oscuro, ¿no? Alrededor, que forma justamente el hemopericardio, ¿no? Lo que le decía, sale del corazón al pericardio y así se empieza a acumular. Estos coágulos son como si fuera gelatina, ¿no? Así, agarran la misma consistencia de la gelatina, eso es por la fibrina que se encuentra pues en la sangre, ¿no? Aquí encontramos en este caso vemos ahí que marca el punto de ruptura también de otro infarto en la cara anterior inferior de la pared libre y el tabique del ventrículo izquierdo.
Aquí vemos en una sección transversal el punto de ruptura del miocardio. Y esto había ocurrido que un infarto de miocardio previamente, 3 semanas antes. Y ocurre otro infarto de miocardio, el cual termina finalmente rompiendo, pues, es lo que le decía, ¿no? O sea, el riesgo de que haya un segundo infarto después del primero puede darse hasta los 18 meses, ¿no? Entonces, ahora, bueno, ya irán a ver poco a poco cuando se reinician sus prácticas en el hospital, cuando llegan los pacientes infartados, generalmente algunos están al mes, mes y medio ahí, y al mes, mes y medio vuelven a repetir un infarto y ahí se quedan. Otros, como les vuelvo a repetir, pueden demorar un poco más, pero si es que no hacen nada, no hacen nada en ese tiempo para poder identificar todos sus factores de riesgo, lo más probable es que presenten muerte súbita por riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿no? En esta otra imagen, por ejemplo, podemos ver que el corazón se abre aquí para revelar la pared ventrículo izquierdo a la derecha, ¿no? Ahí tienen, y el tabique en el centro. Ahí está. Ha habido un infarto de miocardio anteriormente que afectó ampliamente la pared. Mira ahí. El tabique del ventrículo izquierdo tiene la apariencia blanca de la superficie endocárdica, indica la cicatrización extensa, ¿no? Miren acá cómo pueden ver zonas tan grandes, infartadas, cicatrizadas, y el corazón todavía puede compensar a ese daño. Sin embargo, otros casos puede ser una lesión bastante pequeña comparado para eso, pero sin embargo de compromiso mortal, ¿no? Aquí en esta otra, miren esa zona que parece una especie de papilla ahí. Hay un infarto de miocardio transmural extenso previo que involucró la pared del ventrículo izquierdo. Aquí también en esta zona, es antigua. El grosor de la pared del miocardio es normal en la parte superior, ¿no? En la parte superior es normal. Esto también está normal. Pero en la parte inferior es solo, esta zona, es solo una zona fibrosa, delgada, ¿no? El infarto está extenso tras la cicatrización que la pared ventricular fue sustituida por una fina banda de tejido colágeno. Lamentablemente esto pues rápidamente se deteriora, rápidamente se dilata, con riesgo de formar aneurismas. Eso a su vez, como no es tejido contráctil, frente a un incremento de volumen, ¿no? En un incremento de volumen puede pues, producir una éstasis de sangre, el cual predispone a trombosis mural o incluso ruptura de esa zona alterada, ¿no? Aquí se puede ver claramente un aneurisma, ¿no? Miren ahí. Un aneurisma ventricular, una pared delgada, como señala la flecha, que lo hace susceptible de romperse y producir muerte súbita. Y este es un paciente con antecedentes de intervención quirúrgica cardíaca. Este paciente sometió a un injerto de derivación de la arteria coronaria con injertos de la vena safena. Vemos aquí que el más grande que corre por el centro del corazón, ¿no? Para anastomosarse con la arteria descendente, ¿no? Acá con esta zona anterior izquierda de la parte distal, y otro injerto que se extiende en forma de Y, justo a la derecha de este hasta la rama de la arteria circunfleja, ¿no? Pues con esta parte. Y a su vez también esto, acá con esta parte, y a su vez presentando cable de marcapasos, ¿no? Entonces, por acá viene una parte, acá viene la otra en y este es el cable del marcapaso. Bien, vamos a ver ahora la arteriosclerosis, que ya lo habíamos tocado también anteriormente. Corresponde a un conjunto de enfermedades caracterizadas por el engrosamiento y pérdida de elasticidad de la pared vascular. Existe en forma de arteriosclerosis, la arteriolesclerosis y la arteriolosclerosis, que depende del diámetro o del calibre de la arteria, ¿no? Ahí tenemos las arteriosclerosis, son las grandes arterias, ¿no? Donde puede ver, hay una oclusión de esta, con la formación de placas ateromatosas. Tenemos las arteriosclerosis, ¿no? La arteriosclerosis que compromete las arterias pequeñas y medianas, y que puede
puede producir la calcificación del estrato medio muscular. Eso es lo que se conoce como calcificaciones de Monken, ¿no? Y también tenemos en la parte más pequeña, ¿no?, las arterioloesclerosis, que es el engrosamiento de las paredes de las arterias pequeñas debido a la proliferación celular o disposición de material hialino, ¿no? Esto por trastornos metabólicos con respecto a las proteínas, sobre todo. Las aterosclerosis, entonces, se caracteriza por la presencia de lesiones en la íntima llamadas ateromas, ¿no?, que sobresalen hacia la luz de los vasos. La patogenia de la aterosclerosis es la proliferación celular de la íntima. Hay una lesión primaria a nivel del endotelio y una formación reiterada de trombos y su organización. La hipótesis de la respuesta a la lesión en la aterosclerosis es producto de una respuesta inflamatoria y cicatricial duradera de la pared arterial ante una lesión endotelial. Ese es el primer daño que hay, ¿no?, la lesión en el endotelio. Esto va a propiciar la interacción de una serie de componentes, como son las lipoproteínas, la llegada de macrófagos y linfocitos T, y asimismo constituyentes normales de la pared arterial, ¿no? Acuérdense ustedes que se ocurren ahí tres formas compensatorias de dar ese daño. Por parte del intravascular, o sea, por parte de la sangre, las plaquetas y las células formes, por parte del mismo endotelio, que trata de recuperar su parte dañada, y por parte del estrato medio muscular, que sacrifica sus células musculares, formando células fibroblásticas, para ir finalmente estas células también al endotelio. ¿Qué vamos a tener a la larga? Una hiperplasia endotelial con engrosamiento de esta parte, incluso con oclusión de la luz vascular, y a su vez vamos a tener una atrofia del estrato medio muscular, porque las fibras musculares dejan de ser tal y estas empiezan más bien a fibrosarse, ¿no?, a engrosarse, por lo tanto se tornan más rígidas y más susceptibles a sufrir daño, ¿no?, como son la formación de los aneurismas. Aquí los elementos que juegan un rol importante en la patogénesis de la aterosclerosis son las células musculares lisas del estrato medio muscular, las células endoteliales, los lípidos circulantes que se encuentran en la sangre y las plaquetas. Y finalmente tenemos el daño esta es una aorta, ¿ya? Se identifican porque miren ahí los vasos que tienen, que va saliendo justamente, por ahí también va saliendo parte del sangrador para poder irrigarse esta gran arteria, ¿no? Y se pueden notar ahí las estrias grasas, ¿no? Miren ahí, las estrias grasas. Y aquí imágenes de zonas con más daño. Ahí nótense, zonas bastante calcificadas. Parecen prácticamente suela de zapato viejo, ¿no? Aquí un tanto menos, y aquí, como pueden ver, zonas ya con inicio de calcificación. Aquí en este corte podemos encontrar células con citoplasma claro, contienen lípidos. Ahí se puede observar las zonas lipídicas. Corresponden a la primera fase de la aterosclerosis, con células de macrófagos conteniendo lípidos, y vemos células espumosas cargadas de justamente estos lípidos. Ahí vemos células alargadas con núcleos alargados, corresponden a las células musculares lisas que están asentando donde intervienen en la formación del ateroma, para formar justamente la capa fibrosa, ¿no?, proliferación de células musculares lisas. El ateroma se compone de tres zonas, ¿no? La parte del hombro, la parte de la placa, ¿no?, y la parte de la meseta, que se le llama. Entonces vamos a encontrar ahí la proliferación de células musculares lisas. Y ahí pueden ver un gran ateroma aquí en una arteria aorta. Miren ahí, superpuesto acá, ¿no?, superpuesto. Se puede ver aquí las hendiduras de colesterol. Todas estas son el espacio que dejan los cristales de colesterol. Y la superficie del extremo izquierdo muestra acá una zona de ulceración y hemorragia, ¿no? Entonces, a pesar de estas ulceraciones, los émbolos ateromatosos suelen ser raros. Ahí también vemos un gran ateroma con numerosas células espumosas y una hendidura ocasional de colesterol. Miren ahí. En esta otra
Ahí está, ese es el hombro, empieza a elevarse la placa. Y esta es la zona de la papilla que se llama. Miren ahí, igualmente, cristales de colesterol, igual que acá, mayor aumento, placas ateromatosas conformadas por cristales de colesterol. Ahí tiene otra placa con coloración especial, donde se puede ver todo el componente lipídico, ¿no? O en esta otra, como se puede reconocer fácilmente la placa ateromatosa. Entonces, placa ateromatosa está constituida por células, por una matriz extracelular y por lípidos. Las células son células musculares lisas, macrófagos, linfocitos T. Su matriz extracelular conformada por colágeno, fibras elásticas y protoglucanos y lípidos que pueden encontrarse intra o extracelular, ¿no? Ahí tenemos en esta imagen una oclusión prácticamente de todas las arterias, ¿sí? Y se puede ver el componente lipídico en estos, miren ahí. Ahí es un cristal de colesterol acá, en un émbolo. Esto es músculo esquelético. Acá miren nuevamente. Otro trombo con cristales marcados de colesterol. Y aquí, en esta otra, pues esto, se ven aquí, son los cristales de colesterol. Toda esta es la zona de la enteromatosa. Aquí está la cápsula fibrosa, la parte endotelial, la luz vascular. Y por acá, la placa fibrosa que la oposición a la pared, ¿no? Bueno, y esto para recordar los niveles de daño en relación a la luz vascular y el riesgo que hay con la ruptura previo al aneurisma de la arteria comprometida. Aquí, entonces, para remarcar las complicaciones de los ateromas, la reducción del flujo sanguíneo si es que ocluye la luz, predisposición a trombos, porque esto con la fuerza con la que la sangre llega puede desprender justamente todas estas superficies que están ocluyendo la luz vascular. Hay riesgo también de hemorragia al desprenderse totalmente o parcialmente la placa, y la formación de aneurisma, ¿no? Debilitamiento de la pared, por lo tanto, dilatación de toda esa zona dañada. Y ahí podemos ver en esta otra imagen una arteriosclerosis coronaria que muestra la placa ateromatosa con zonas de hemorragia, lo cual disminuye más aún la luz vascular, pues, ¿no? Miren ahí. Ahí puede verse, miren, totalmente ocluido, y el estrato medio vascular incluso también ocupado por gran cantidad de grasa, ¿no? Por eso decíamos, la disposición de la grasa puede ser intracelular o extracelular, ¿no? En esta otra vemos ahí placas también de aterosclerosis aórtica, aquí prácticamente ocurriendo toda la luz vascular, ¿no? Aquí en esta otra, dañando también el riñón. Y con respecto a las arteriosclerosis de Monckenberg, ya dijimos, son de las arterias de mediano calibre. Este consiste en calcificación concéntrica, como pueden ver, no se afecta casi la luz de los vasos sanguíneos, ¿no? Se ven más afectadas aquí las arterias femorales, tibiales, radiales, cubitales, las arterias pélvicas y el cuello, ¿no? Las tiroideas. Predomina en personas de edad avanzada, sobre todo en mayores de 50 años. Ahí se puede ver las placas de calcio, calcificaciones concéntricas. Se dice que su patogenia es desconocida, sin embargo las placas se disponen a manera de anillos que pueden palparse al tomar el pulso en la arteria radial, por ejemplo. Las lesiones no invaden la luz del vaso, como ya dijimos, y se dice que, por lo menos hasta ahora, no se le reconoce trascendencia clínica, ¿no? Ahí tienen otros, miren ahí, gran concentración de depósitos de calcio en la túnica media, ¿no? En forma concéntrica. Igualmente, miren ahí, depósitos de calcio. Y esto se ve así en las muestras, porque esto es bien duro, ¿no? Bien duro. Y a la hora de procesar la muestra, como es tan duro, pues esto se empieza a desmenuzar el calcio, de tal forma que quedan estas muescas, igual que acá, ¿ya? En la cuchilla no lo puede cortar porque es tan duro que finalmente termina, lo roe nomás, ¿no? Igual acá.
Y en el caso de la microvascularización tenemos ahí las arteriolosclerosis, que puede ser de tipo hialino o hiperplásico. El tipo hialino, por ejemplo, en pacientes con antecedentes de uso de anticonceptivos, el levotirostradiol, o en el caso de pacientes hipertensos. Tenemos en el caso de arteriosclerosis hiperplásica, el caso de hipertensión maligna, ¿no? En la arteriosclerosis hialina se da por alteración funcional del endotelio con pasaje de proteínas plasmáticas a la túnica íntima. Entonces finalmente termina engrosándose todo y ocluyendo la luz vascular. En hipertensión maligna se da por alteración funcional del endotelio con pasaje de proteínas plasmáticas a la túnica íntima. Hay engrosamiento de la pared en forma de capas de cebolla con estrechamiento, como pueden ver acá de la luz, ¿no? Y ahí tenemos arteriosclerosis hialina, lo cual se puede ver pues en la circulación terminal, ya por ejemplo en el riñón se puede ver notoriamente, ¿no? Alteración frecuente en pacientes ancianos, tanto normotensos como hipertensos, pero más intensa en los hipertensos. Se observa también en pacientes diabéticos, formando parte de la microangiopatía propia de esta enfermedad. En la arteriosclerosis hialina, aquí con coloración especial, se puede ver el engrosamiento hialino y homogéneo en las paredes arteriales con pérdida de estructura normal con estenosis y con estenosis del lumen, ¿no? Arteriosclerosis hialina igualmente en el riñón, miren ahí. Y aquí también prácticamente casi ocluyendo todas las arteriolas del riñón, ¿no? Ahí, esta es una arteriosclerosis hiperplástica que también se forma así como si fueran capas concéntricas de cebolla, ¿no? En el caso de la arteriosclerosis hiperplástica, entonces, está habitualmente relacionada a cuadros hipertensivos severos y es característica de la hipertensión maligna con cifras de presión diastólica generalmente por encima de 110 milímetros de mercurio. Ojo, presión diastólica de 110, cuando sabemos nosotros que la sistólica es 120 y la diastólica es de 80, ¿no es cierto? Imagínense, una presión diastólica de 80 milímetros de mercurio en estos pacientes que superan los 110 milímetros de mercurio en la presión diastólica, probablemente, eso es lo que más presentan estos casos. Entonces aquí al examen microscópico y se puede observar el engrosamiento laminillar concéntrico en tela de cebolla, como ya dije, de las paredes arteriolares con estenosis progresiva de las luces, ¿no? Esta alteración corresponde a proliferación de células musculares lisas, que se acompañan de aumento y engrosamiento de membranas basales. Ocasionalmente este cuadro presenta focos de necrosis fibrinoide en la pared de las arteriolas, alteración que se denomina arteriolitis necrotizante. Y ahí pueden ver nuevamente otras imágenes con arteriosclerosis hiperplásica. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Doctor, Sí. con respecto al infarto, había leído que hay algunas células madre dentro del corazón. ¿Estas pueden curar hasta cierto punto el área del infarto o no es efectivo? Cuando se refiere a células madre, exactamente a qué tipo de células se refiere. Había leído que era un tipo de miocitos potenciales que podían reparar, que no eran muchos, pero Del se mismo hablaba corazón. como, bueno, al menos así lo entendí. Del mismo corazón, porque Ujú. bueno, hasta ahora se sigue pues con el consenso de que tanto las células nerviosas, las neuronas, como las células miocárdicas no tienen capacidad regenerativa, ¿no? Entonces, de ahí que, como hemos visto, cuando se dañan estas, eh, lamentablemente, pues esto rápidamente empieza el proceso de regeneración, reparación y cicatrización que está a cargo del tejido conectivo, ¿no? Entonces, pero las fibras musculares no tienen capacidad de regenerar como si la tienen las fibras musculares esqueléticas. Lo que sí hay, y hay estudios en eso, ¿ya? Es acerca de las células madre de cordón umbilical.
Eso sí, ya hay estudios ya hace buen tiempo. Es más, eh, bueno, es una técnica que viene del año 1970, 80 en Europa, donde el primer banco de sangre, justamente de cordón umbilical, está en Inglaterra. En Inglaterra, por el año 2006, 2007, recuerdo que llegaron unos representantes aquí que eran colegas del INEM a ver un posible mercado acá en Chiclayo, ¿no? Un posible mercado para que, el, digamos, la gente, pues esto, a sus bebés recién nacidos, le guarde su sangre de cordón umbilical, esta la tuviera en el banco de sangre y cuando presentara algún tipo de enfermedad, ¿ya? Pudieron utilizar sus células madre eh, de cordón umbilical para reparar las zonas dañadas. Y ahí viene el detalle, porque en esos estudios hechos de células madre de cordón umbilical, sí se había encontrado que llegaban a restituir las células dañadas del sistema nervioso, o sea, las neuronas, ¿ya? O en este caso el corazón, las células miocárdicas. Eso sí, hay estudios ya que han demostrado eso, pero como le vuelvo a repetir, es a partir de las células madre de cordón umbilical. Ahora, ¿cuánto costaba eso? Imagínense, en ese tiempo, les hablo del 2006, 2007, que de casualidad y destino de la vida fue que me encontró ahí justo con el jefe de patología en ese tiempo, a quien me estaban dando la información. Imagínense, en ese tiempo se cobraba 20.000 euros, 20.000 euros para hacer la transacción, ¿no? O sea, para que vengan, estén al momento del parto, guarden la sangre y se la lleven hasta Nueva Inglaterra. Todo ese proceso eran 20.000 euros. Y eran 10.000 euros anuales por el cual le conservaban la sangre hasta cuando el niño necesitara. ¿Cuándo eran esos casos de utilización? Por ejemplo, que este niño llegara a ser, pues, en los primeros años de vida, por decir, una leucemia. Le restituía su sangre de cordón umbilical y chao leucemia. O de repente un infarto de miocardio en la etapa adulta, le restituían sus células y chao lesiones miocárdicas. O de repente más centrados en años, de repente podían tener un Alzheimer, le restituían su sangre cordón umbilical y esto, chao Alzheimer. Entonces, en ese tiempo pues, se veía muy lejano, ¿no? Y aparece cuando a uno lo ensartan para sus pensiones, ¿no es cierto? El sistema privado de pensiones. Claro, uno está muchacho, está pague, 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 pero llega un momento en que ya se tienen que devolver con la jubilación y ahí es donde el empresario pensionista pues empieza a pujar, ¿no es cierto? Está como se estamos viendo ahora, que dan pensiones miserables y la gente pues esto lo único que quiere es que le devuelvan su plata. Pero en ese caso de la inversión que se hace en los bancos de sangre, resulta que sí se ha visto realmente logros muy significativos, ¿no? Aquí en Lima sé que hay algunas clínicas que se dedican a hacer eso. O sea, ha habido gente acá, sí, si bien es cierto, muy poca, pero ha habido gente con capacidad económica para hacer eso, ¿no? Entonces tienen ahí almacenada su sangre de cordón umbilical y eso les ha permitido hacer eso. Pero, como ustedes bien saben, en todo hay la polaridad, ¿no es cierto? Hay la polaridad social y donde obviamente pues esto está diseñado para gente rica, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que nosotros como médicos, bueno, yo lo tomo así realmente, somos un sector de trabajadores que brindamos servicios muy privilegiados. Muy privilegiados, ¿por qué? Porque el rico nos necesita, ¿no es cierto? Por muy millonario que sea, pues sencillamente en algún momento se va a enfermar y pues va a necesitar al cholito médico, ¿no es cierto? Al paisanito médico que lo vaya a atender y le solucione su problema de salud, ¿no es cierto? Ahí no va a haber razón social, ahí no va a haber raza, no va a haber etnia, ni procedencia, ni nada. Lo que a él le interesa es que le solucione su problema de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ha pasado? Un grupo de médicos, investigadores también, frente al hecho de no poder tener esa capacidad de tener pues esa solución de colocar de cordón umbilical para toda la población, empezaron a hacer investigaciones y encontraron que en las células de la grasa abdominal, ¿ya? Células de la grasa abdominal, bajo ciertos estímulos, se le lograba recuperar algunas de las funciones de las células de cordón umbilical.
Realmente eso fue pues un boom en su momento, ¿no? Y las investigaciones estaban por ahí, el de estimular las células del grasa abdominal y poder obtener eso. Ustedes saben que hace unos años, pues, cuando se hablaba de células madre, nos referíamos a las células de la sangre, ¿no es cierto? Las células madres sanguíneas. Pero, sin embargo, eso, pues, ha cambiado durante los últimos 20, 30 años, ¿no? Entonces, eso es lo que sí le podría decir. Y obviamente sí hay estudios que hablan, ¿no? En todos los tejidos, cuando se encuentra de células conformantes de los epitelios, sobre todo los epitelios, y hay células paraepiteliales que incluso hasta ahora están pues de función algunos desconocidos, ¿no? Se dice que constituyen células de reserva, pero no se ha podido realmente establecer en la funcionalidad. En cuanto a lo que me decías de ser la madre del corazón, por eso te decía, hasta donde sé, las únicas células madre que sí hay estudios demostrados es de la sangre del cordón umbilical. Después del mismo corazón, hasta donde he visto, no ha habido estudios que digan que se puede lograr eso, ¿no? Por eso justamente que en cardiología, más ahorita está pues en auge la, cir- la cirugía no invasiva, ¿no? O mejor dicho, los procedimientos no invasivos cardiológicos. Entonces, el evitar ir a la operación, en donde tenga que ser pues la cirugía, sacando el pecho y dejando expuesto el corazón, sino más bien con procedimientos de todo eso, ¿no? Entonces, la clave es que evitar la isquemia. Es decir, que la lesión pase de los 30 Me minutos. hicieron comprar pan, ¿no? Listo, ¿alguna otra pregunta? Mm, eh, disculpe, doctor, yo le decía eso porque había leído en el Robin que sí hay una cierta población, pero de células madre cardíacas, pero bueno, ahorita leyendo un poco más adelante, dice que no se ha logrado demostrar que dentro de un infarto pueda lograr una recuperación significativa. No hay. Como te vuelvo a repetir, en casi todos los tejidos hay células que todavía se desconoce cuál es su función, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, células madre cardíacas, no he escuchado. De repente, a veces puede ser problema de traducción, ¿no? Puede ser problema de traducción y que nos indiquen que sea una célula madre cardíaca cuando en realidad tiene otro nombre. Sería cuestión de corroborarlo con alguna otra referencia bibliográfica también, ¿no? Porque lamentablemente ustedes saben que todos esos libros son traducidos. Y cuando hablamos de células madre nos referimos pues hoy día a los que tienen la capacidad de poder dar origen a otros tipos celulares, ¿no? Entonces ustedes saben que las primeras células, acuérdense que la fecundación ocurre nomás con dos células, ¿no es cierto? Pero sin embargo, a partir de esas dos células, ¿cómo se empieza a tener la capacidad de poder generar múltiples células y que conforman los cuatro tejidos básicos? Pero ya cuando se empiezan a formarse los cuatro tejidos básicos y por ende los diferentes órganos, eh, ya pierde esa capacidad. Lo que sí se encuentra, como lo voy a repetir, son células que eh, no se, no se llega a saber cuál es su función específica, ¿no? Entonces, en esa parte, pues, hay investigación para rato. Bien, ¿alguna otra pregunta? Más bien puede ser de motivación, ¿no es cierto? Si hubiera los instrumentos, las herramientas adecuadas para poder hacer investigación, imagínense, ¿no? ¿Por qué no hacer un estudio en ratas, por ejemplo, ¿no? O el animal. Por ejemplo, el chancho es el más adecuado para hacer estudio del corazón. Por eso que incluso cuando se hizo los primeros injertos cardíacos, se utilizaba el corazón de chancho, porque es el que tiene las características más parecidas al corazón humano. Entonces imagínate de repente poder pues hacer unos trabajos de mechoncito, de repente por ahí inducir un infarto y después bajo ciertas condiciones de estimulación, poder ver resultados. Todo es posible, siempre y cuando pues nos provieran de las herramientas, ¿no es cierto? Claro, sería bonito pues que algún día funcionen los,
los vicerrectorados de investigación, ¿no es cierto? Que de acuerdo a ley debe estar ahí, pero en la práctica pues es letra muerta. Bien, si no hubiera ninguna otra pregunta, entonces nos vemos el próximo martes con la clase correspondiente. Ya les alcanzaron a ustedes la reprogramación, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, listo. Entonces ya, el próximo martes nos vemos a la hora de siempre. Entonces, no hubiera más preguntas. Buenas noches con todos. A seguir cuidándose. Permiso. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego.